Difusión y deconstrucción. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio, un capítulo más de difusión y de construcción. Como siempre, nosotros felices de poder estar con ustedes a través de este espacio. Y nada, hoy tenemos justo un programa que coincide con una fecha muy importante que recordamos, celebramos y conmemoramos esta semana, el Día de la Visibilidad Lésbica. Y como siempre, me encuentro al lado de Lucía Vidal. Hola Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cari, de nuevo, muy bien de estar acá, de estar acá y de empezar un nuevo capítulo contigo y con nuestra súper invitada. Así es. Y justo para hablar sobre este tema tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es María José Abarca Castellanos, es activista, lesbiana, feminista, socióloga e integrante del movimiento Lesbia, un movimiento arequipeño además. Bienvenida María José, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por la invitación y contenta de poder participar de este espacio. Y justo como mencionaba al inicio, este es un espacio como para hablar un poco y poner este tema sobre la mesa que nos interesa, yo creo que le debería interesar a toda la población. Y es el tema de la visibilidad lésbica y justo le pusimos así de manera creativa el nombre del capítulo Lesbianas y Visibles, que hace referencia justamente a la lucha por los derechos de las mujeres lesbianas y bueno, también bisexuales, ¿no? Dentro de ellas, el derecho a ser visibles y el ser consideradas válidas por el solo hecho de ser personas. Y uno de los espacios justamente donde debemos trabajar estos derechos justamente es la escuela. Hay mucho por trabajar desde los espacios educativos, pero me gustaría saber primero como para ponernos así en contexto, un poquito sobre, hablar sobre nuestras experiencias, que nos cuentes tal vez tú cómo fue tu experiencia durante la infancia y la adolescencia. ¿Te reconocías tú como una mujer lesbiana? ¿Sabías que existían las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales? ¿Cómo lo percibías? ¿Y qué crees que ha cambiado desde ese tiempo hasta ahora, ¿no? ¿Y qué nos falta todavía? Yo desde la infancia sabía que era diferente al resto de mis compañeras o de mi entorno o de las mujeres con las que me relacionaba, ¿no? Era diferente en el sentido que no establecía desde muy pequeña muchos efectos con varones en realidad. Y mi proceso de visibilidad fue como que ya, pienso yo, muy tardío, casi a la edad de terminando la universidad, es que recién, digamos, tengo claro que soy lesbiana, ¿no? Pero durante la infancia, durante la adolescencia, en el mismo colegio, era de las chicas que no tenía enamorado ni quería vincularse con o relacionarse afectivamente con varones. Y pues el entorno de mis compañeras sí, ¿no? Y era el tiempo de salir a de pronto a los quinceañeros, a las fiestas, y a mí no me llamaba para nada la atención eso, o sea, de ir, o sí poder ir a las fiestas, o sea, de eso sí, pero lo que no me llamaba la atención era bailar con los chicos, conversar con ellos, no lo sé. Y sí empezaba como que a sentir que me gustaban algunas amigas o algunas compañeras de colegio, pero no lo tenía tan claro como era un gusto o era, no sé, que me agradaba mucho como amistad. No sabía distinguir, ¿no? Ya pasó todo ese tiempo y cuando ya entré a la universidad, pasaron unos años y yo seguía sintiendo, de alguna manera me sentía como que no estaba del todo bien, como que mi identidad como tal no estaba tan clara, ¿no? Como que si algo me faltara descubrir en mí misma, algo así sentí, ¿no? Hasta que más o menos a mitad de la universidad, que dura 5 años, ¿no? En el caso de mi carrera, conozco, yo vengo de un grupo que se llamaba Colectivo Sur, un grupo de jóvenes, mujeres, ¿no? De izquierda, ¿no? En la universidad, con esta posición de querer hacer cosas en la universidad, ¿no? Y dentro de ello habían varias compañeras mujeres. Y en un momento nos llegamos a relacionar con Movimiento Lesbi, que recién estaba surgiendo, ¿no?
Y ya estando relacionándome con las compañeras en ese momento de lesbia, es que tenemos un conversatorio o un taller y pues ahí empiezan a contar sus experiencias cada uno. Y yo decía, todo lo que está contando la compañera es lo que me está pasando a mí, ¿no? Sí soy, decía. Soy, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué? Y luego seguían contando las otras. Y yo decía, no, o sea, definitivamente yo soy lesbiana. Ahí recién tuve claridad, casi, ¿a qué edad? Pues si yo en el 2018, 18, 25 años, 26, por ahí aproximadamente de edad tenía. Y recién, por así decirlo, salgo del closet. Como había ya sido a los 25, 24 años, 25, yo dije, pucha, he perdido 24 años de mi vida sin saber quién realmente era yo y ahora ya sé quién soy, pero 25 años de mi vida se han ido en esto, ¿no? Sin saber quién era yo, a veces sintiéndome por momentos mal, ¿no? Porque igual las personas LGTB pasan por procesos de negarse, de identificarse, de tomar la fuerza para salir del closet o ser visibles, pero también pasan por momentos de depresión, ¿no? Entonces yo sentía que al saber al menos quién era, me sentía mucho mejor, ¿no? Pero decía, tengo que apresurar, porque he perdido 25 años de mi vida, o 24, no me acuerdo de la edad exacta, y ya no quiero perder ni un día más. Así que le voy a decir a todo mi entorno, pero así radicalmente, ¿no? O sea, en una semana yo quería decirle a mis mamá, a mi papá, a mis hermanas, ¿no? Y a todas mis compañeras en la universidad, porque sentía que 25 años de mi vida se habían ido a la basura sin saber quién era yo. Y ya no tenía tiempo para perder, ¿no? Y decidí que le iba a contar a mi mamá. Y por ese tiempo estuve con una chica, ¿no? Era mi pareja, mi novia, pero todavía no había decidido qué día o en qué momento le iba a decir a mi mamá, pero sí lo iba a hacer, ¿no? De todas maneras. Y bueno, eh, se me adelantaron porque siempre existe la tía chismosa que le va con el chisme de que te vieron en la Sí. calle, una cosa así. Y pues mi tía le dijo, hoy le he visto a María, porque así me suelen decir también, le he visto a María abrazada con una chica de la cintura, súper raro, eh, no sabes qué le ha pasado, no sé, pero no parecían amigas, ¿no? Entonces, sucede que mi mamá me pregunta y le dije, ya mamá, mira, es momento de hablar. Le dije, ¿no? Quiero hablar contigo, te voy a contar. Y me dijo, ya sé qué es, así me dijo. "Ah, no, no, no quiero hablar", me dijo. No, le dije, vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Si tú me has preguntado, es porque vamos a hablar, ¿no? Y le conté y le dije, mira, mamá, soy lesbiana, tantos años, ¿te acuerdas que por eso yo no estaba con los chicos, no me gustaban, he descubierto quién soy, me siento realmente ahora bien, que no sé qué. La respuesta de mi mamá fue muy dura, muy dura. Y bueno, entre las tantas cosas que me dijo, la típica que a veces suele pasar, ¿no? Que he hecho mal, de pronto porque no has crecido con tu papá, eres lesbiana, algún trauma, qué sé yo, y hasta incluso cosas hirientes, me dijo cosas muy hirientes en ese momento, pero yo siento que traté de afrontar ese momento con la fortaleza más grande que podía tener y le dije, bueno, si tú no me quieres aceptar, ¿no? O respetar, ni modo, si me va a tocar defenderme de mis tíos o mis tías si me insultan, créeme que yo lo voy a hacer, ¿no? Varias personas igual que somos lesbianas, gays, trans, pasamos por estos procesos de violencia y la primera violencia, el primer contacto con la violencia, lamentablemente es con nuestro entorno familiar, por parte de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestros hermanos. Es triste, ¿no? Porque supuestamente el lugar donde tiene que es una sentirse más segura, ¿no? Que es la familia, el hogar, termina siendo un espacio o el primer contacto de violencia que las personas LGTBI tenemos, ¿no? Mis hermanas, mis dos hermanas, Dalia y Sianda, me apoyaron un montón, me entendieron un montón, fueron mi fuerza durante todo ese tiempo.
Y en un momento mi mamá reaccionó cuando yo ya estaba a punto de irme de la casa y dijo, mira, para mí es un proceso muy difícil, espero que puedas entender, no me ha sido fácil entenderte, ¿no? Pero dame tiempo, me dijo, dame tiempo para procesar lo que me has dicho. Y pues entendí, también tratando un poco de ponerme en su lugar, no justificando que me haya tratado mal, ojo, pero sí tratándome de poner en el lugar que cuando una se hace visible como lesbiana, por ejemplo, también se hace visible la familia. Poco a poco fue cambiando y al día de hoy mi mamá, actualmente tengo mi novia, ¿no? Otra pareja, no la primera con la que estuve, y bueno, mi mamá acepta también, ha cambiado totalmente su mentalidad y pues se ha dado cuenta que sigo siendo yo, María José, ¿no? Nada ha pasado, solo que me gustan las mujeres, establezco vínculos con las mujeres afectivas y así soy feliz, ¿no? Efectivamente, y así soy feliz, ¿no? Y bueno, le conté a mi papá y él me quería llevar a la iglesia, que me saquen el demonio de adentro, iba a hacer un ritual o no sé qué, y que yo iba a dejar de ser lesbiana. Simplemente traté de alejarme lo más de él. Creo que en general, sobre el tema de visibilidad, también es un proceso, ¿no? La población poco a poco está haciéndose, la población LGTBI poco a poco se está haciendo más visible, ¿no? Se habla más del tema y más es un tema siento que la visibilidad es un tema de reparación, de autorreparación con una misma, ¿no? De años de ocultamiento, eres tú quien te devuelves nuevamente esa capacidad de decir o enunciarte como eres sin ningún miedo. Y es un proceso muy autorreparativo y en ese sentido creo que es muy potente, ¿no? Eso, más o menos así Sí, fue. gracias. Gracias por compartir esto con nosotras. Me lleva a pensar muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas como este derecho a, incluso el derecho al conocerte, validarte a ti misma, misma, eh, y que yo creo que sí está muy relacionado con los espacios educativos, ¿no? Yo he trabajado en aulas directamente, acompañando algunos procesos educativos con adolescentes, eh, y veo como, sí veo la necesidad de hablar de estos temas con ellos, ¿no? Cuando se habla de enamoramiento, por ejemplo, que es un tema recurrente en tutoría, siempre se toma como referencia a las parejas heterosexuales, ¿no? Como, ay, el chico, la chica se gustan, se besan. Incluso las películas o vídeos que tienen como recursos algunos docentes también hablan de lo mismo, ¿no? Y si hay algún estudiante que no es heterosexual, no sé, una chica lesbiana, una chica bisexual, entonces se va a quedar con esa pregunta, ¿no? Porque justamente viene esto de, esto es lo que debería pasar y a mí no me está pasando, ¿no? Entonces a veces incluso tienes como que presionarte para poder encajar con ese modelo que se supone que es lo correcto. Y como decías tú, se pierden años, ¿no? Yo también siento que perdí algunos años. De hecho, yo también más o menos como por los 24, 25 iba reconociendo que me gustaban las chicas también, porque yo soy bisexual, y siempre estuve con chicos, ¿no? Eh, y ya como a los 24, 25 dije, sí, sí, creo que me pueden gustar las chicas, ¿no? Porque siempre había sido como esto de ver, ay, qué bonita es, como, qué linda, ¿no? Pero nada más, porque estaba también como enfocada en voy a estar con chicos y mi mente estaba ahí, ¿no? Eh, y eso, y siento que también este derecho a las primeras experiencias afectivas, sexoafectivas que tienes y que a veces las chicas lesbianas, bisexuales o los chicos también se pierden, ¿no? O se ven forzados a iniciarlas con personas que tal vez no terminan de gustarles, ¿no? Una amiga me decía también como que a mí me hubiera gustado que mi primer beso hubiera sido como una chica, ¿no? Como, no como un chico. Y siento que eso me quitaron porque me dijeron que tenía que ser heterosexual, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante violento, como orillar a las personas a hacer algo que no son, pues. Y justo no queríamos quitarle lo emocionante que era tu momento, entonces no te dijimos nada. Pero queríamos seguir con un pequeño juego
ya Carita habló de se llama La Respondona. La idea es que te lancemos frases y que tú respondas y también, o sea, puedes como que hablar de la frase, por ejemplo, de lo que te surge y en lo que te hace pensar, ¿no? Y así como que lo que te viene a la mente lo más sencillo posible si quieres. Y ya, entonces empiezo. Son frases bien difíciles de escuchar, la verdad, cada vez es muy difícil decirlas, porque son unos estereotipos horribles. Pero bueno, acá estamos para también poder justamente enfrentarnos a eso. Entonces, seguro eres lesbiana porque un ex te engañó. El mito de que el hombre te hace usar eso. Claro, Incluso en como eso el te lo centro roban los del hombres. universo. Claro. Seguro soy lesbiana porque un ex me engañó. O sea, no, no hay cosa más básica y falsa que esa, de verdad. Las lesbianas odian a los hombres. Hay lesbianas que puedan establecer amistades con varones, otras que prefieran no, pero no hay un odio, no hay un odio, no existe un odio. Somos diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Y las lesbianas, o sea, más bien creo que los hombres nos ven como competencias a las lesbianas. Eso sí creo. Pero no se te nota. No tengo que traer un cartel, ¿no? Que diga lesbiana, aquí estoy presente, hola, ¿qué tal? Soy lesbiana, ¿no? No hay, no hay características específicas de las lesbianas como no los hay de los heterosexuales. Eso no lo podemos saber hasta conocer a la persona o conversar con esa persona, ¿no? Ujú. Claro, acá como esta única forma de que se cree que debemos tener de expresarnos, ¿no? De expresar nuestra sexualidad. O Como que las de, lesbianas entonces, ujú, podemos, el prototipo, ¿no? Cabello corto, bien camisa masculina, cuadros. camisa cuadros, sí, camisa cuadros, ya, esa es lesbiana, fijo es lesbiana, Ujú, ¿no? ujú. Claro, y si no, no, seguro estás experimentando, estás confundida, cualquier cosa. Una etapa, Sí. ya te va a pasar ya. Ujú. Sí, tal cual. Y otra pregunta que también es como muy molestosa es la siguiente. ¿Y quién hace de hombre? Otra vez, el Nadie, falocentrismo. claro. Sí, pues nadie hace de hombre en las relaciones lésbicas, pero sí existen a veces dentro también del mundo lésbico marcado algunos roles. Toman equivocadamente estos roles de activa y Ujú, pasiva, y la activa pues es la que domina la relación, la supermasculina, y la pasiva es la femenina y la que es de alguna manera sumisa, ¿no? ujú, Pero nadie, o sea, en sí nadie hace de hombre, pero creo que sí hay un tema de roles ahí que revisar dentro ujú. de la relación lésbica, bisexual también, sobre todo, ¿no? Eres machona. Soy machona, recontra machona, no es un insulto. O sea, la carga que le han puesto a la palabra machona es como que muy peyorativa, muy denigrante, ¿no? Pero podemos cambiarle la carga también, ¿no? O sea, Mm. popularmente se puede decir machona, ¿no? Digamos más técnicamente o desde otro lado puede ser lesbiana, pero sí, somos Ujú. machonas y qué, ¿no? ¿Cuál es el tema? Varias veces a mí me han gritado por la calle, machonas, ¿no? O machonas Mm. de M, por ejemplo, ¿no? Y ya, o sea, Mm. por lo de machonas no me indigna, bien machona soy, pero de ahí a mierda, no, pues lo serán ellos o ellas quienes me gritan o me Ujú. insultan, ¿no? Sí, como apropiarnos de estos términos, ¿no? Para darles la vuelta y resignificarlos. Bien, Exacto, darles otro está bueno. significado y quitarles Ujú, el significado de agresivo, ¿no? Y más bien ujú, darle un significado de empoderamiento y apropiarte de la palabra. Claro, porque ujú. siempre es una Sí. estrategia de la más, o sea, lo ves con todo, lo ves con política, como la derecha se apropia de cosas y que le quita todo el sentido y tú, o sea, por ejemplo, Ujú, yo acá, a eso no te lo conté, pero yo acá tengo un papel de consejera municipal donde yo vivo
Y muchas veces la gente cuando está en contra de tus ideas te dice como que no, pero eso es político. Y tú te quedas así como que, pero amiga, todo es político en la vida. No le Exacto. quites Tiene que ser. el sentido a algo chévere. O sea, que hagas mala política es otra cosa, pero, o sea, lo privado también puede ser público y lo público puede ser privado. O sea, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y la gente que te dice, no, eso es muy político. Es chévere, por eso es político. Pero muchas No, veces la gracias, gente gracias. te quita el sentido de la palabra. Exacto. Sí, qué valioso justamente apropiarnos y llevarlos como a nuestra lucha, ¿no? Y vamos Claro. con la siguiente. Ay, esta Ujú. también me da mucha cólera. Eh, seguro necesitas tirar con un hombre. Ya lo hice y no pasa nada. O sea, yo como lesbiana, ¿no? Hay muchas que no tienen que, ¿no? Yo alguna vez sí sentí que de alguna manera me forcé y dije, tengo que pasar por esa experiencia para saber, ¿no? Pero era más para comprobar, ratificar que era lesbiana, ¿no? Y al final, pues, sí lo ratifiqué y a esa persona le dije, gracias, lo ratifiqué, ¿no? Gracias por tu contribución, amiga. 100% Ah, pero, lesbiana. sí. De hecho, esa va también con la anteriores, pero como tiran las lesbianas. Ah, claro, ¿no? Como si fuéramos para el morbo. ¿Y cómo hacen, no? Ajá. ¿Cómo tienen? ¿Qué se hacen las lesbianas? O sea, ¿qué podrían hacer Ujú, dos mujeres, no? Cuando en ujú, realidad, pues las mujeres somos multiorgásmicas, podemos hacer muchas cosas, pero es más por satisfacer el morbo de que por una razón de que realmente quieran saber cómo son las prácticas de las sexuales de las ujú, lesbianas, ¿no? Me han hecho esa pregunta muchas veces y yo le digo, a ver, tú cuéntame, entonces, ¿cómo hacen ustedes? Cuéntame así con detalle exactamente qué ujú. hacen ustedes y yo te cuento cómo hago yo con mi novia. Ah, no, pero es que tú ya sabes cómo se hace. No, yo no sé cómo tendrás relaciones sexuales tú, la verdad. Entonces, cuéntame, pues. Me cuentas y yo te cuento. Porque hasta como si fuéramos cosas de otro mundo, extraterrestres, ¿no? Algo raro. Es que es lo raro y es el morbo que les mueve saber cómo hacen las lesbianas, ¿no? Cómo tienen sexo. Ujú. Sí, además que me parece violento, porque es súper invasivo, sobre todo cuando viene de personas que no conoces de nada, ¿no? Y además nuevamente este pensamiento de creer que si no hay un pene de por medio, entonces no, estas relaciones sexuales no son válidas, no están Y no hay certificadas. placer, ¿no? Sobre todo no hay placer Ajá. si no hay un pene de por medio, ¿no? Tiene que haber, Ujú, ¿no? No se puede ujú, Y lo concebir una peor, relación placentera sin que el pene, el falo esté presente ahí, ¿no? y lo ujú, raro es que usualmente cuando sí, por ejemplo, empiezas esa conversación y hablas, por ejemplo, de juguetes y dices, y por ejemplo, hablas de dildo y eso, y te dicen, pero ahí hay un pene. Entonces quiere decir que en el fondo, y tú te quedas ahí como, no, no Como que, significa eso. como que quieres reemplazar, ¿no? O sea, ya que Claro, no lo ujú, puedes tener, te compras un dildo, ¿no? Y bueno, claro. los dildos o cualquier otro juguete como tal son accesorios, ¿no? O sea, son ujú, accesorios para que tú puedas incorporar o no en tu práctica sexual, ¿no? Pero no ujú, son que reemplacen a algo, así tengan, digamos, pues la forma, digamos, de un pene, pero también se ha visto, se ha pensado en todo caso que esta cuestión del falo ya solo pasa por los hombres y quienes pueden, digamos, otorgar solo placer son los hombres y tú recurres a ello porque, bueno, ya que no puedes, recurres a ello. No, y es simplemente un accesorio que no siempre forma parte de las prácticas sexuales de las lesbianas, por ejemplo. Y si pueda formar parte, bacán, ¿no? Porque es un ujú, plástico, es un objeto. No quiero estar con un hombre. Es un objeto nada más. ujú, Puede o no formar parte. ujú. Claro,
Y además no es la única forma, no, no todas las mujeres gustan de este tipo de juguetes, ¿no? Incluso de ser penetradas, y está bien. Eh, entonces eso. Y la última, que de hecho a mí una vez me dijeron esto sobre una chica, cuidado que ella es lesbiana, como si fuera contagioso o algo. Sí, como si fuera que se te vaya a pegar si te juntas, o también una muy parecida o que tiene alguna relación es como decir, ay, le dices a una amiga soy lesbiana y ella piensa que vas a gustar de ella ya. O sea, como Ujú, si a las lesbianas nos gustaran absolutamente todas las mujeres, ¿no? Y cosa más falsa, ujú. ¿no? A veces me ha tocado, ¿no? Como que se ponía medias raras y yo le decía, o sea, ¿qué te pasa, no? Me decían, no sé, es que como eres lesbiana, de pronto eh, pueda yo gustarte. Dije, querida, o sea, no me gustan todas las mujeres y tú no eres mi tipo de chica, ¿no? Y tú eres mi amiga, ¿no? Y no, no me gustarías. O a ti te gustan absolutamente todos los hombres que ves en la calle o lo que fuera. No, ya, pues entonces estás cayendo en un prejuicio, ¿no? Y algo que tú también mencionabas antes también es cuando los chicos se ponen como en alerta porque creen que ay, les van a quitar a sus novias, quitar así entre comillas súper grandes a sus novias, como si nos gustaran todas las chicas otra vez, y como si fuéramos un peligro además. Y de hecho yo, y esto es algo muy personal, pero yo preferiría estar en un cuarto lleno de mujeres lesbianas bisexuales que en un cuarto lleno de hombres heterosexuales. Ahí me moriría de miedo, la verdad. Porque como sabemos, la mayoría de violencia provienen de los hombres, ¿no? El sujeto que Ujú, violenta es un varón, ¿no? Y justamente ujú. esto de que nos vean como competencia, a partir de eso también se da lo que es estos actos de violencia, ¿no? Nos ven como competencia, o en todo caso quieren corregir, ¿no? Corregir nuestra orientación sexual y ahí nacen lo que son las violaciones correctivas, ¿no? Yo te Sí. agredo sexualmente para poder corregir tu orientación sexual, ¿no? Sí, justamente voy a tomar este punto para pasar a la siguiente parte de la conversación, que a mí me resulta bastante dolorosa, pero es algo que todavía forma parte de nuestra realidad, ¿no? Sabemos que todavía hay muchos derechos pendientes sobre las mujeres lesbianas, bisexuales en cuanto a su salud, integridad, seguridad, el respeto por nuestra identidad. Incluso también el reconocer esta doble discriminación, ¿no? Por ser mujeres y por ser lesbianas o bisexuales. Y relacionado a esto, justo estaba leyendo información sobre la realidad de personas LGBTIQ en Perú, y hay un estudio exploratorio realizado por Más Igualdad hace como unos 3 años atrás, eh, llamado Salud Mental de Personas LGBTQ. En este se muestra información sobre las formas de violencia ejercidas, como lo que tú acabas de mencionar, las terapias de conversión. Y muestra también algunos datos alarmantes, los voy a leer para decirlos así tal cual y no se me vaya la información. Por ejemplo, que el 62% de personas que pasaron por procesos de conversión fueron menores de edad. A mí esto me parece terrible, me parece tortura de todas maneras. U otras formas de violencia, así como violaciones correctivas, por ejemplo. Además, dentro de los tipos de violencias ejercidas, en el caso de la violencia sexual, esta se ejerció en la mayoría de los casos, bueno, el 19,71% de mujeres cisgénero, bisexuales 10% y lesbianas 9,49%. Con base en estos datos, en este contexto que tenemos, ¿cómo es que ves tú la situación de la población de mujeres lesbianas y bisexuales en Perú? Y durante los años que tú tienes como activista, ¿has notado algún avance? Eh, ¿Has estado al tanto de algún tipo de avance y qué pendientes todavía tenemos? Uno de los estudios que mencionas es de sociedad civil, porque no nace del Estado, es de Más Igualdad, ¿no? Los datos no nacen del Estado, no provienen del Estado, no hay ese interés de investigar cuál es la situación en educación, violencia, trabajo por parte del Estado. Se hizo, sí, una primera encuesta virtual en el año 2017 por parte del INEI. Es lo único que hay por parte del Estado, ¿no? Pero tuvo varias limitaciones porque para empezar es virtual, ¿no? Y ahí hay una barrera, no todos y todas accedemos al tema virtual.
pero botó algunos datos interesantes. Digamos que ha sido el único esfuerzo que ha hecho el Estado peruano por identificar la situación de la población LGTBI. De ahí no ha habido más. No estamos incluidos o incluidas en los censos, no estamos en otros instrumentos de recojo de información estadísticamente, no estamos, ¿no? Ni consideradas como familias, ¿no? Cuando te hacen los censos te consideran como familia y lo demás, no, no estamos, ¿no? Entonces creo que la principal limitación es esa. Hay muy poca información para saber cuál es el estado de la violencia o de la situación de vulnerabilidad que vivimos las personas LGTBI, ¿no? Y los estudios que más bien se hacen son desde sociedad civil, desde organizaciones. Prácticamente nosotros hacemos la chamba que le debería tocar al Estado, ¿no? Y bueno, de estos varios, hay cifras muy importantes, ¿no? Como encuestas que también incluso ha realizado Ipsos, ¿no? El Ministerio de Justicia también en su momento, ¿no? Hay alguna data ya que otras instituciones han ido sacando, ¿no? Y bueno, que es importante porque ayudan a tener, digamos, la cifra, la data estadística que a veces termina siendo como que un arma de doble filo, en el sentido de que si no tienes el dato, pues te dicen que esa violencia no existe, o lo que tú estés hablando no existe, ¿no? Y bueno, y si lo tienes, pues puedes identificarlo, puedes tenerlo, pero si no, pues simplemente te desacreditan por no tener el dato estadístico y muchas violencias no se denuncian. En esta encuesta que te comento del INEI, 63% de la población LGTBI sufre violencia. Al menos una vez en su vida ha pasado violencia, 63. Y solo de este 63, solo un 4,4% aproximadamente denuncian los hechos de violencia. O sea, nada, ¿no? No logran acceder a justicia, ¿no? Entonces, una de las cosas que está pendiente ahorita es contar con dato oficial desde el Estado, que haya un mayor interés por recoger información, además descentralizada, porque esta encuesta habla a nivel general. O sea, yo no puedo saber cuántas personas y lesbianas en Arequipa han pasado por violencia en el centro educativo. Eso no me lo dice la encuesta, porque es muy general, ¿no? No es descentralizada. Entonces, tiene que haber unos mecanismos de recojo de información descentralizados. Tenemos que estar el tema de orientación sexual, identidad de género incorporado en censos nacionales o cualquier otro instrumento que sale desde el INEI, ¿no? Y tener ese mayor interés por realmente, tanto cuantitativamente como cualitativamente, recoger cuál es la situación. Porque si yo puedo reconocer cuál es la situación de esta población, puedo aplicar medidas más dirigidas y más específicas, porque conozco cuál es el contexto, ¿no? Esa es, por un lado, digamos, una de las cosas que está muy pendiente. Lo otro que veo que está también pendiente, digamos, en el caso de las lesbianas, de las mujeres lesbianas, es, por ejemplo, contar con un protocolo de atención en salud sexual para lesbianas y bisexuales o para mujeres lesbianas, concretamente, ¿no? Ya las compañeras de LIPS, que son de Lima, una organización lésbica, hace muchos años hicieron una propuesta de protocolo y se lo presentaron al Ministerio de Salud. Le dijeron, acá está, ¿no? Ya, no nace de ti, te doy. Así debe ser el protocolo. ¿Por qué tiene que haber un protocolo de atención en salud sexual? Porque nuestras prácticas sexuales no son las mismas que el resto de personas, ¿no? Y por ende, cuando una mujer lesbiana, va a un operadora de salud y le dice, soy lesbiana, tienes por lo general dos caminos. Que la persona te diga, no sepa qué hacer, o sea, lesbiana, ¿y ahora qué le digo, no? O sea, ¿qué hacen las lesbianas? ¿Cómo la atiendo? ¿No? Y ahí hay una atención deficiente porque yo me voy de ese centro de salud totalmente descontenta porque no he recibido la atención especializada. Y dos, la otra situación que pueda darse es que probablemente me agredan o sufra violencia en el centro de salud, ¿no? Y que me diga el operador, pero porque eres lesbiana, ¿qué ha pasado? Trate de indagar en por qué soy lesbiana y no me atienda por el tema que estoy viniendo a esta consulta, digamos, en obstetricia, en ginecología o lo que fuera, y no me atienda,
¿no? Más bien me violenta, ¿no? Y yo nunca más voy a querer volver al centro de salud, ¿no? Porque si me van a tratar así, ¿para qué vuelvo? ¿Y eso por qué pasa? Porque no están capacitados ni capacitadas sobre las prácticas sexuales que tenemos las mujeres lesbianas. Y por ende, tiene que haber un protocolo de atención que te diga una guía y además una capacitación para que cuando llegue una paciente lesbiana a tu consultorio, tú sepas cómo darles atención eficaz, ¿no? Que se vaya con la información que necesita y que no termine más bien sintiéndose violentada y nunca más regresar a estos centros de salud. Y ahí hay un tema. De la población LGTBI, las lesbianas somos las que menos acudimos a servicios de salud sexual, a consultas en ginecología o lo demás, nada. Aquí en Arequipa trabajamos con las obstetras del Hospital Goyeneche, ¿ya? Ellas atienden población LGTBI. Y justamente tratamos siempre de hacer talleres o espacios de este tipo sobre salud sexual porque no acuden. Ellas tienen en su registro, hay mayor cantidad de mujeres trans, gays, pero lesbianas, pues que habrá ni el 2% que acuden a sus consultorios a hacerse chequeos, descarte de enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pasa que las mujeres lesbianas no acudimos a hacernos chequeos relacionados con el tema de salud sexual? Principalmente, sí pasa por un tema de no querer pasar por una situación de violencia en este centro de salud, pero también porque las lesbianas nos creemos inmunes al riesgo. O sea, creemos que porque somos mujeres, no, las mujeres, ese mito que hay, ¿no? Las mujeres somos más higiénicas, las mujeres somos más limpias, ¿qué nos vamos a contagiar de enfermedades de transmisión sexual o demás? Eso no va a pasar. Eso más pasa incluso, eso más va a pasar con las bisexuales, más va a pasar con las heteros, pero nosotros somos inmunes al riesgo, o sea, a nosotras no nos va a pasar, ¿no? Y por creer que somos inmunes al riesgo, dejamos de hacernos los controles, exámenes de descarte, y luego tenemos una serie de infecciones, otra serie de enfermedades de transmisión sexual y demás cosas, ¿no? Entonces, pasa también por eso. Las lesbianas no acuden y se necesita este protocolo que se puede incorporar. Esa es otra agenda pendiente, ¿no? Ahí está ese tema hace muchos años y hasta ahorita no hay avance en este terreno, ¿no? El otro tema que también está pendiente y que en líneas generales ha habido un avance es el tratamiento o identificar la violencia hacia las lesbianas. Ahí se ha dado uno de, digamos, los mayores avances a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque ha sido de los primeros que en la ley, en sus planes, en la ley 3036-4, en su plan, justamente a raíz de esta ley, ¿no? Donde han incorporado tal cual y han especificado y han dicho que existe violencia, que esta ley sanciona también la violencia ocurrida hacia las lesbianas, también hacia las mujeres trans, por ejemplo. Está bien, ¿no? Porque ahí creo que ha habido un avance, ¿no? De enunciar la violencia y eso es importante, ¿no? Y bueno, en los centros de emergencia mujer también hay protocolos para atención de población LGTBI. Ahora que se incorporen, no sabemos si realmente se están incorporando efectivamente, ¿no? Alguna vez hicimos también con las compañeras de Lima y aquí con Lesbia un seguimiento, ¿no? De cómo realmente se estaba incorporando este protocolo, se estaba atendiendo la violencia hacia las lesbianas en los CENS o no. Y lo que pudimos saber es que casi la mayoría de operadores de los CENS no sabían que existía el protocolo y si sabían, se lo pasaban por alto, ¿no? Entonces, con el tema de violencia creo que sí se ha avanzado en distintos campos, en distintos ministerios, de nombrar la violencia como tal hacia las lesbianas, ¿no? Pero cuando tú vas a chequear el plan, ¿no? Este plan de lucha contra la violencia, que nace a partir de la ley 3036-4, tú vas a chequear el plan y pues en la parte de medidas que hay dirigidas, ¿no? Las acciones concretamente que deben hacer los gobiernos locales, regionales, no hay nada sobre lesbianas, nada, ¿no? Y para eso creo que se necesita una ley específica para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la población LGTBI en general, ¿no? Sí, muchos y muchas nos dicen,
Pero existe la ley 3036-4, ¿no? Y esa sirve, sí, está ahí, está especificado y aún así no se implementa. Y la problemática que nosotras tenemos como lesbianas es una problemática muy específica. Las violencias que vivimos son muy específicas y diferentes. Entonces, si hay una problemática específica, si hay data ya, aunque poca, pero hay data que te dice que hay una violencia hacia las mujeres lesbianas, hacia la población LGTBI, ¿por qué no incorporar una ley tal cual que sancione esta violencia, ¿no? Lo otro, en el tema de violaciones correctivas, ¿no? No hay una data, lamentablemente, no existe una data y es muy difícil poder identificar. Nosotras hemos recogido casos, pero en el anonimato, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es un proceso tan doloroso porque además de violentar tu integridad sexual, tu autonomía sexual para decidir con quién o no establecer mis vínculos sexuales, además de esa violencia, está la otra violencia de querer cambiar tu identidad, ¿no? Porque te violan para cambiar tu identidad. Y ahí nacen las violaciones correctivas, ¿no? Y las terapias de conversión es otro tema que tampoco está recogido en data y que es una necesidad que se tiene que identificar, que no significa que no exista, ojo, existe, es una problemática que existe, pero se tiene que crear un mecanismo, una herramienta que pueda recoger esas violencias que ocurren, ¿no? Y lo otro es el tema de salud mental para mujeres lesbianas. Nosotras hemos aperturado una línea de atención gratuita para mujeres lesbianas y bisexuales. Y bueno, trabajamos con una Desde psicóloga. Lesbia. Desde Lesbia, desde el movimiento Lesbia tenemos esta línea gratuita, ¿no? Hace ya varios meses la hemos aperturado, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que también las mujeres que se llaman lesbianas no acuden tampoco a los servicios de salud mental. O sea, en general, al servicio de salud, las mujeres lesbianas no acuden, entre ellos al de sexual y de salud mental. Hay un estudio muy interesante que realiza Pronsex sobre, digamos, cuál es el estado de la salud mental, de la salud en general de las mujeres lesbianas, bisexuales y demás. Y dentro de ello, de las lesbianas se especifica que son las que menos acuden a los servicios de salud mental. No van a terapias, no llevan terapias, no toman esa gran decisión de hacerlo. Y donde sí hay un registro es por suicidios, intentos de suicidio, ¿no? Entran, las mujeres acuden, tienen su relacionamiento con el sistema de salud, digamos, pero por un tema de emergencia. Entran por emergencia. Es decir, cuando el proceso de depresión o lo que estén pasando haya llegado a los límites más radicales o, digamos, más extremos, por así decirlo, y esta mujer entra por Daño intentos de físico, ya. suicidio. Exacto. Pero no entra para recibir esa terapia, ¿no? Entonces, en general, necesitamos también las mujeres lesbianas contar con, digamos, también, no solo la data estadística que recoja cuál es la situación en ese sentido, sino también que haya una promoción desde el Estado por atender la salud mental de las mujeres lesbianas, ¿no? Esa es otra cosa que está muy pendiente. Y bueno, lo otro que creo que, digamos, es más general y es lo más conocido, por así decirlo, de las agendas de la diversidad sexual, ¿no? Y que dentro de ello, pues, estamos las lesbianas, es el tema de matrimonio igualitario, ¿no? De hecho, esta figura como tal, la figura del matrimonio, muchas nos la hemos cuestionado lesbianas también porque es una institución patriarcal, ¿no? Es una institución que generalmente o históricamente ha asegurado que se siga dando la sumisión de la mujer con respecto al varón, ¿no? Y ahí hay muchas cosas que como feministas podemos cuestionarle como tal a la institución. Pero en términos jurídicos o en términos legales, la figura de matrimonio es una figura muy importante, ¿no? Porque de matrimonio que se llama igualitario, porque va a servir para atender una problemática que actualmente pasan las familias de mujeres lesbianas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Darlene y Jenny, no sé si de pronto lo han escuchado, son dos madres lesbianas
que desde hace muchos años, 2016, si no me equivoco, vienen luchando porque Reniec reconozca a su hijo con sus dos apellidos, ¿no? Y uno puede pensar, pero bueno, o sea, ¿cuál es el problema? Que lleve el apellido de una nomás, ¿no? No se van a dar complicaciones. No, el que no cuenten con los dos apellidos limita a una de las madres. ¿Por qué? Esa madre no puede viajar con ese niño, esa madre no puede tomar decisiones en el aspecto, digamos, educativo, permisos, etcétera. Una serie de cosas que se desglosan desde ahí, ¿no? Y en el caso de matrimonio igualitario, la realidad es que muchas parejas, muchas familias, digamos, lésbicas, terminan cuando la pareja, digamos, muere, terminan siendo echadas de su propio hogar, son los familiares de su esposa que las terminan echando, o esta mujer, si digamos su esposa está en una emergencia de salud y hay que de tomar una decisión, esta esposa no la puede tomar, su compañera no la puede tomar. ¿Por qué? Porque el Estado no reconoce que son familia y que son pareja. Y le piden, digamos, el consentimiento a cualquier otra persona, menos a ella. Si yo quiero asegurar a mi pareja, tampoco lo puedo hacer. Entonces mi pareja tampoco cuenta con un seguro de salud. Mi pareja, o sea, hay una serie de limitaciones y creo que como figura legal quienes quieran acceder debería estar ahí porque también garantiza una serie de derechos, ¿no? Y sobre esto, digamos, el proyecto de ley que incluso desde las organizaciones han apoyado, que se está presentando, que la congresista, por ejemplo, Susel Paredes, ha presentado, sigue ahí, ¿no? Durmiendo, porque no lo van a colocar en agenda, ¿no? Tenemos alguien, y no debería llamarse así, pero tenemos personas a nuestro favor, tenemos personas que estén luchando por nuestros derechos desde ese poder, además Bueno, de Susel. tenemos pocos. En esta elección me parece que han sido solo actualmente 2 congresistas, son abiertamente lesbianas, gays, trans, solo 2, ¿no? Y candidaturas, digamos que sí ha ido evolucionando porque hasta el momento son 45 candidaturas que se han presentado desde hace unos años ya, desde hace 4 procesos, por ejemplo, ¿no? 45 en total. Ahora, de esas que ganen, muy pocas han llegado a ser realmente elegidos o elegidas autoridades, ¿no? Pero hay un avance en el sentido, pues, de que se visibiliza estos liderazgos políticos. Antes no los ibas a ver con esta claridad o con tanta frecuencia. Hoy en día se ven más claros estos liderazgos políticos. En el terreno político ves a lesbianas, ves a gays, ves a compañeras trans también, con más frecuencia, y creo que eso es muy importante, más allá de que uno quiera o no postular. Creo que eso es decisión propia, pero sirven de referencia, ¿no? Para impulsar que pues debe haber también un interés de llegar a cargos de poder para desde ahí poder cambiar las cosas. Pero ojo, pueden haber 2 personas de congresistas o algunas bancadas aliadas de pronto, ¿no? Pero son pocas. Y cuando son minoría, muy poco, mucho o poco puedan realizar, ¿no? Se necesitan más personas Sí, lesbianas en cargos de poder, por ejemplo, ¿no? Aquí en sí. nuestra Y ahí región. sí, y ahí la importancia de la organización desde la sociedad civil, ¿no? Y que de hecho creo que todo lo que se ha avanzado en materia de derechos es gracias a esa organización, justamente impulsada por organizaciones sociales, ¿no? Claro. Y vamos a pasar al siguiente jueguito para hacer como este quiebre ahorita. Lu, cuéntanos, por favor. El segundo jueguito es un ping pong de la morada. Es más, digamos, una temática más rápida, que contestes lo que te viene directamente a la cabeza. Entonces, Safo de Lesbos. Nuestra madre. Heteronormatividad. Nocivo. Feminismos. Una forma de vida. Salir del closet. Empoderarte con con los y las demás. The L Word. Nuestras primeras experiencias Educación sexual integral. para todas las mujeres lesbianas, incluyéndonos a las mujeres lesbianas.
Visibilidad. Poder, fuerza, dignidad. Lesbiana. Rebelde. Movimiento lesbia. Mi hogar, mi casa, un lugar desde donde luchar. Qué hermoso. Y justo hace un momento que mencionaba como la importancia de la organización desde la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones sociales. Nos gustaría que nos cuentes un poquito más, porque ya nos contaste ahí algunos datitos de Movimiento Lesbia, cómo nace, ¿no? Tal vez en qué contexto, cuáles son las líneas de acción que ustedes trabajan, qué respuestas también han recibido sus acciones. Además, me parece importante resaltar que nace fuera de la capital, ¿no? Y es importante empezar a descentralizar también las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ+. Entonces, cuéntanos un poquito sobre el movimiento lesbia. Bueno, Movimiento Lesbia nace en el año 2013. Actualmente tenemos 9 años de lucha activista por los derechos de las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Nace en Arequipa, en medio de un contexto bastante conservador. Arequipa es una ciudad muy, muy conservadora. Contamos con un arzobispo que se ha convertido en una figura pública, política, papel que no le toca, pero que ha tomado. Y pues la mentalidad es así, muy conservadora, muy, muy sancionadora con las existencias disidentes como somos las mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Nace también, digamos, en medio de un contexto en donde las mujeres empiezan a lesbianas a agruparse, pero ya no solo para encontrarse, ¿no? Porque antes de Lesbia existió una organización también aquí en Arequipa que se llamó el GLA, el Grupo de Lesbianas de Arequipa, ¿ya? Pero este grupo de lesbianas de Arequipa era un grupo de socialización nada más, no para hacer activismo, no para luchar, era para jugar fútbol, para salir juntas, y creo que fue valioso, me parece muy valioso, porque los primeros espacios que hemos tenido las lesbianas para encontrarnos eran estos, los espacios de socialización, porque estábamos tan dispersas o tan ocultas que ha sido importante que estos primeros espacios hayan existido, ¿no? Pero no visiblemente, en un grupo muy internamente, no muy visible, pero sí se juntaban para jugar las pichangas de fútbol y todo ello. Después de esto, un grupo de compañeras, ¿no? Por ese año se ponen a pensar y decir, debería haber aquí en Arequipa un grupo de mujeres lesbianas, porque habían organizaciones LGTBI, de gays, de mujeres trans. Y pues era necesario también contar con demandas o con voces, mejor dicho, propias de las lesbianas. Porque lo que a veces suele pasar, y en el camino de lesbia también hemos ido identificando, y muchas otras organizaciones lésbicas también coincide con eso, es que en medio de esta agenda tan diversa que es LGTBI, la letra L, la letra B, las mujeres lesbianas y bisexuales, terminamos quedando en la cola, ¿no? Y se empiezan a levantar más las agendas gays, las agendas trans, y las lesbianas terminamos por allá, ¿no? Pues la idea era poder, ¿qué se llama? Fundar una organización de ese tipo, ¿no? 2 compañeras, casi con otras 2, 4, fundan la organización, ¿no? Se reúnen, hacen un acta y empiezan a querer relacionarse con otras organizaciones de mujeres porque no conocía a otras organizaciones, ¿no? Y es ahí que, como yo les contaba, en ese tiempo yo todavía pertenecía no a Lesbia, me integro casi un añito después más o menos de que se funda, pero pertenecía a otra organización que era el Colectivo Sur y que teníamos una visión feminista y que siempre nos gustaba trabajar con grupos de jóvenes. Y en la plaza, las compañeras del Colectivo Sur
no fui esa vez yo, pero identificaron en el Día de la Mujer un cartel que hablaba de por las lesbianas, ¿no? Como que visibilizando. Entonces se sorprendieron nuestras compañeras y dijeron, y nos fueron a contar en una reunión, miren, hemos encontrado un grupo de chicas lesbianas, porque nunca habíamos escuchado. Hemos encontrado un grupo de chicas lesbianas, creo que hay que apoyarlas, hay que juntarnos con ellas y qué sé yo. Y de alguna manera el Colectivo Sur se disuelve en Lesbia, prácticamente forma parte de la organización sin muchas ser lesbianas, ¿no? Incluso en ese tiempo estaba la denominación de lesbiana política, que ya con el tiempo dijimos que era particularmente una tontería, porque lesbiana política no lo puede ser, pues tú no vives las vivencias de las lesbianas, tienen que pasar por tu cuerpo, ¿no? Son ellas las que las tienen que vivir, ¿no? Pero las compañeras no conocían del feminismo. Y es justamente como Colectivo Sur que entramos y les contagiamos de feminismo, empezamos a hacer talleres de feminismo, empezamos a tener estos espacios y ya Lesbia crece como una agrupación lesbo-feminista, lesbo-bisexual feminista, ¿no? Y bueno, entonces va fortaleciéndose y en el camino algunas compañeras como yo, pues me sumé ya íntegramente a Lesbia porque era lesbiana y las otras compañeras pues solo dejaron el espacio porque de hecho tenía que ser un espacio de mujeres lesbianas y bisexuales, ¿no? Así Lesbia fue creciendo y desde ahí en algún momento quisimos formar parte de algunas plataformas LGTB diversas donde confluyen, ¿no? Y pues hemos tenido muchos encuentros con compañeros gays muy mayores, ¿no? Encuentros en el sentido de que nos trataban como la mano de obra de esta red, ¿no? Y los créditos se los llevaban ellos. Y pues decidimos, ¿saben qué? Estamos agotándonos en este espacio, no está resultando productivo para nada, vamos a caminar solas y no vamos a formar parte de esta articulación. Y decidimos de ahí caminar solas. Y bueno, desde ahí hemos estado trabajando en diferentes ámbitos, salimos públicamente, recuerdo de ahí pasados un par de años más, salimos la primera vez, un grupo de aproximadamente seremos 9 chicas, ¿no? Todas trajimos a nuestros contactos, las chicas de la organización, 9 chicas marchando con una banderola grande que decía lesbianas insurgentes en las calles de Arequipa, ¿no? Una cosa así. Y la gente nos miraba, o sea, como decía, ¿y estas de dónde han salido, no? O sea, si nunca han existido. Fue, digamos, la primera aparición pública del movimiento lesbia, de las lesbianas y bisexuales en la ciudad, y fue muy importante. Desde ahí, nunca más estuvimos en el ocultamiento, y siempre hemos tomado el espacio público, porque bueno, el espacio público también es un espacio de lucha, ¿no? Y realizamos distintas acciones. Al principio eran talleres con otras chicas, encuentros con familiares o madres, padres de chicas lesbianas, bisexuales. Realizamos ese tipo de encuentros, talleres un poquito formativos. Y creo que parte de reconocer el crecimiento de Lesbia es también hablar de las cosas un poco dolorosas o no tan alegres como es la violencia, ¿no? Una de las dirigentes, bueno, de la líder en ese tiempo, de las fundadoras de Lesbia, ejerció violencia sobre otras compañeras, ¿no? Violencia de tipo física, psicológica, y bueno, ejerció esta violencia y al final, de alguna manera, se sentía que el movimiento podía quebrarse y algo iba a pasar muy perjudicial para el movimiento, pero se pudo tener la claridad para poder expulsar a la compañera de la organización. Y desde ahí, desde ese momento, se empieza a apostar por liderazgos múltiples, muchas voces hablando, no una sola, por formas democráticas diferentes, no las típicas, por no crear tal cual una estructura de que tú eres la coordinadora y que no sé qué, sino que todas estamos en la capacidad de repartir un volante
hasta estar aquí compartiendo con ustedes o dar una entrevista en un medio de comunicación o si me quiero postular un cargo de elección. Todas tenemos la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Y no queríamos que solo Lesbia sea una sola cara, una sola persona, ¿no? Desde ahí hemos ido creciendo y estableciendo, digamos, como que ejes que trabajamos, ¿no? Y dentro de esos trabajamos el eje formativo, que es el más importante. La semana pasada justamente habíamos clausurado la Escuela de Formación Lésbica y Bisexual Las Hijas de Sa, ¿no? Esta es la segunda edición, el año pasado se hizo, y esta convoca a nuevas chicas, las capacita, les fortalece sus capacidades técnicas, discursivas y demás, de un proceso de casi 3 meses, y de ahí invitamos a que puedan pertenecer ya a un espacio de coordinación mayor donde se organizan las actividades de Lesbia, ¿no? Ese es un espacio, sí, formativo. También realizamos el espacio de sensibilización y el otro eje, que bueno, lo hacemos mediante charlas, conversatorios, públicos, virtuales, ¿no? Por el COVID no lo podemos hacer presencial, pero lo hemos hecho también virtual. Ese es otro eje que siempre trabajamos. El otro eje es el de la movilización, estar en las calles, hacer presencia, pública, política. El otro espacio que también trabajamos es el espacio cultural, porque tenemos que usar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para poder transmitir el mensaje de igualdad y equidad y no discriminación. Contamos con una batucada lesbofeminista, la batucada de Lesbia, que está ya hace varios años. Entonces contamos también con una batucada, intervenimos así también en el espacio público, en lo cultural. Y bueno, también, otro de los ejes es el tema de la incidencia político-social, ¿no? O sea, tratar de meternos a espacios de toma de decisiones, mesas o lo que fuera, para poder generar mecanismos legales que garanticen las existencias lésbicas y bisexuales y bueno, de toda la comunidad LGTBI, ¿no? De la mano de todas las organizaciones que hemos podido trabajar en algún momento, se ha conseguido la ordenanza regional de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, aquí, en Arequipa, ¿no? Dentro de esta ordenanza se nombra estas categorías y ese ha sido un proceso de lucha de 10 años. Han pasado para que se pueda dar esta ordenanza y muchas personas que hoy incluso no están vivos o vivas han participado de ese proceso valioso. No ha sido un logro de una persona o solo de Lesbia, ha sido un logro de muchas organizaciones, de muchas personas independientes. Y también una de las cosas importantes que Lesbia ha hecho ya hace 3 años aproximadamente es instaurar una fecha emblemática en Perú, que es la Semana de la Memoria LGTBI en Perú. Esta fecha la hemos creado nosotras, ¿no? La hemos creado porque creemos que es necesario recuperar o contar con un registro histórico de la lucha del movimiento LGTBI en Perú, ¿no? Gracias, María José, por justamente esa explicación. De hecho, tenías puntos bien claros, entonces sirvió también de resumen para ver un poco todos los temas que hemos tocado ahí en la conversación. Y quería resaltar unas cuantas cosas que me parecieron muy importantes cuando hablaba justamente al inicio de tu proceso y cómo lo viviste y cómo seguro va a resonar en muchas personas. Y cuando hablaba justamente de descubrir, o sea, en sí mismo y de sentir que no encajas en un entorno, en un espacio donde sientes que tienes que encajar y eso me pareció muy importante cuando hablas diciendo, o sea, cuando decías que, por ejemplo, ella puso, entonces yo también quizás puedo, y eso justamente es lo que me llama la atención también en los movimientos sociales, es justamente sentir que la otra persona logró avanzar de esa manera y te da fuerza como para seguir adelante y seguir en sus pasos, ¿no? Y quizás ir a buscar apoyo en eso. Y por eso creo que muchas veces las personas que han sufrido ese tipo de un poco de trauma van a buscar de ahí justamente el apoyo colectivo y justamente el apoyo, digamos, en valores que sienten que defienden y en movimientos sociales. Y eso, por eso me parece muy, muy importante. Y cuando hablas, obviamente, de lo que es visibilidad, también es autoconocimiento, porque
si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder hacer resaltar lo que eres y con lo que te identificas, ¿no? Y bueno, la cifra que Cari dijo y que también hablaban de la encuesta que se hizo, o sea, el hecho de que el 63% de la población LGBT y demás han sido víctimas de algún tipo de violencia, para mí es muy fuerte, o sea, es más de la mitad, es muy importante y quiere decir, y eso es la gente que logra hablar de la violencia que ha sufrido. Exacto. Entonces, me imagino que debe haber mucho más personas y que no entran en esa cifra. Y de hecho, muchas veces lo conversamos en otros temas, la necesidad de que haya una acción del gobierno, tanto como de la sociedad civil, obviamente, pero del gobierno ya es demasiado importante para poder ignorar. Y el hecho de descentralizar esos temas es también muy importante porque el Perú sigue muy centralizado. Todo está o en las grandes ciudades o sobre todo en Lima. Y eso es un problema en muchas cosas. Y el hecho de que hayan llegado a lo que hablabas de la ordenanza es muy, muy importante y muy bueno y es alucinante ese logro. Son 10 años de lucha. Entonces imagínate una ciudad donde no hay esa fuerza y no hay ese movimiento y sí hay personas que están ahí sufriendo. Es por eso que hay de verdad una necesidad de un plan de acciones del gobierno porque, o sea, tanto como el cambio climático es de ese nivel, digamos. Claro, sí, ¿qué se llama? Es importante lo que tú mencionabas de la organización o de sentirse, que algunas chicas acuden al movimiento para sentirse en familia. O sea, hasta a veces las personas, las lesbianas o los grupos o las organizaciones de mujeres lesbianas y bisexuales terminan siendo la familia de otras chicas, porque en su casa no pueden ni hablar del tema, en su casa no la aceptan, en su casa no la comprenden, y cuando vienen a lesbia, dicen, aquí me siento segura, ¿no? Me siento segura, me siento en manada, me siento protegida y siento que se llegan a convertir como una familia, ¿no? Somos pocas personas que pertenecemos a la organización, pero hacemos el trabajo de 200. Lo interesante es que somos pocas personas, no somos un movimiento multitudinario, pero que hacemos grandes cosas, ¿no? Y que estamos teniendo avances en el sentido de que la agenda LGTB hoy en día en Perú, en nuestra región, se habla. Ya no es más un tema que no se dice. Hoy se dice, hoy ya nos mencionan, hoy se habla de nosotras. Definitivamente, y creo que es algo que comparten muchas organizaciones sociales, ¿no? Como pueden ser muy chiquitas, pero están haciendo todo el tiempo y construyendo y articulando, porque de todas maneras creo que si no somos nosotras quienes alzamos la voz primero, no lo va a hacer nadie más, ¿no? Entonces, qué importante lo que hacen ustedes es el movimiento lesbia. Y no sé si se me pasó cuando lo mencionaste, pero creo que tienen una biblioteca a la que Sí, podemos acceder. Cuéntanos un sí, poquito así como para ir cerrando. genial. Sí, justo me olvidé de la biblioteca. Esta biblioteca la fundamos como hace ya unos 3, 4 años aproximadamente. Es la biblioteca lesbo feminista, así se llama. Esta biblioteca tiene la modalidad de poder sacar libros a casa, ¿no? Con un carnet, ¿no? Un carnet que pueden adquirirlo en los horarios de nuestra biblioteca, que por lo general son los jueves y los viernes, de 4 a 7 de la noche, ¿no? Ahí pueden adquirirlo el carnet o escribirnos a la página también de Lesbia en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok. Y bueno, es importante la biblioteca porque justamente la información o el acceso a la información puede ser muy limitado y pues también la lectura puede liberar, ¿no? Y en esta biblioteca tenemos distintas secciones. A quienes nos estén viendo, les invitamos, las invitamos a visitar nuestra biblioteca. Es totalmente de acceso gratuito, pueden leer los libros ahí mientras acompañan la lectura con café, ¿no? Porque proporcionamos también café, bebidas, un tecito, y hay distintos espacios desde para leerlo en el sillón o leerlo en la alfombra, porque tenemos esos espacios dentro de la biblioteca, o leerlo en la mesa, como ustedes lo prefieran, o llevarse el libro a casa. Y lo pueden sacar, el carnet es muy fácil, solo tiene un costo simbólico ahora de
de 5 soles por la impresión básicamente del papel, ¿no? Pero nada más, y eso, ¿no? Y Eso es lo que nos anima. encontramos toda esta información en sus cuentas como Movimiento Lesia, ¿no? Sí, Facebook, nosotras Instagram. tenemos TikTok también. TikTok Buenísimo. también. Y nosotras tenemos un local que está ubicado en calle Mercaderes 405, oficina 2, segundo piso. Les recomendamos seguir la cuenta de Movimiento Lesia, yo la sigo hace bastante tiempo ya, y me parece bastante interesante todo lo que comparten. De hecho, tengo pendiente darme una vuelta por la biblioteca, que también me parece una gran apuesta y muy, muy necesaria. Nada, agradecemos tu tiempo, todo lo que nos has contado. De hecho, yo me he quedado todavía con algunas preguntas, así que tal vez para otro espacio nos estemos comunicando contigo para seguir conversando sobre estos temas, ¿no? No sé si quieres decir algo así como cortito para despedirte o hacer tal vez alguna invitación para que sigan a Movimiento Lesia o algo parecido. Nada, bueno, otra vez, en principio agradecer a ustedes, de verdad, por el espacio. Me he sentido muy, muy cómoda, muy contenta también de poder conversar el día de hoy con ustedes y que puedan visitar nuestras redes. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. También nos pueden seguir, escribir ahí para contactarse con nosotras y animarlas, invitarlas a formar parte de Lesbia, ¿no? Incluso no siendo visibles, pueden formar parte de Lesbia porque cada una tiene su proceso. Y nada, a poder encontrarnos dentro de esta organización. Eso, nada más. Genial. Muchas gracias. Qué bueno poder contar con un espacio así en Arequipa. Y bueno, antes de cerrar, como siempre les recuerdo, muchas de las actividades que nosotros realizamos desde La Morada las hacemos desde el autofinanciamiento y para eso tenemos algunos productos como nuestras agendas, libros como tú, tienen un formato libre, los pueden usar en cualquier época del año, en cualquier año, y tenemos nuestros cuadernos también. Y el objetivo principal de la venta de los cuadernos y las agendas es sacar nuestra segunda edición de Fibras, que es un programa de alfabetización digital de emprendimiento dirigido a mujeres artesanas principalmente y emprendedoras de Perú. Y además en esta temporada, la segunda temporada de Infusión y Construcción, contamos con una alianza con Librete, que es una marca de infusiones, y por la compra de un frasco grande de la carta Ella de Librete, un monto de la venta de estos fresquitos va a ir destinado para sostener el podcast, así que encuentran más información en nuestras redes sociales como lamorada.peru en Instagram y lamorada.lea en Facebook. Ahí nos encuentran y nada, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias, Lu, también por estar aquí. Gracias, María José, de verdad fue muy interesante y siempre yo me he quedado con muchas preguntas también y bueno, quizás un segundo capítulo contigo y así podemos seguir esa conversación. Gracias Lu, gracias María José y nos vemos pronto.